vamos a darle espacio aquí a Josué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Qué hora es, Miquel? ¿Tardes? ¿Noches? Estoy un poco Aquí, perdido. aquí son las 12 de la noche, las 2 y cuarto. Ah, bastante tarde, entonces buenas noches, Miquel. Un gusto compartir contigo. Bueno, Lo yo mismo venía a digo, hablar, yo también. venía a hablar desde la transubstanciación. Habíamos tenido un intercambio escrito y no sé si pudiste revisar el artículo que hice en respuesta al tuyo. Ajá, te soy sincero, no he podido. Lo tengo pendiente porque me lo quiero leer. He visto que más o menos un poco la estructura, me he leído solo digamos, lo que sería el resumen inicial. He visto que no es tampoco muy largo, son unas 6 o 7 páginas, si mal no recuerdo. Lo quiero leer, lo tengo pendiente, pero con tantas cosas, lamentablemente todavía no lo he podido revisar. Pero si quieres, Ah, lo podemos claro, tratar claro. ahora, ¿no? Sin problema. Claro. La estructura en sí es simplemente que bueno, las premisas se mantienen porque no hay una inherencia aptitudinal en los accidentes, ¿no? Los accidentes tienen que tener inherencia actual. Y sin algo que inherir, pues, sin sujeto, no habrían accidentes en sí mismos. Serían sustancias. Esa sería la primera premisa en sí. Luego, la segunda es pues que, aunque en el dogma católico existe el cuerpo de Cristo, la sustancia, bueno, los accidentes no inhieren al cuerpo de Cristo, inhieren a la nada, no hay inherencia en ninguna parte. Entonces, yo veo ahí una contradicción lógica al menos, porque en principio afirmamos que los accidentes no tienen pues un ese propio, son más en el ente que entes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si son en el ente y no hay ningún ente, ¿qué son? Nada. Y pues Ujú. eso sería más o menos la línea general de argumentación. Claro. Sí, a ver, si esto fuera lo que es la doctrina de la transubstanciación para el católico se postulara, tendrías toda la razón de verlo como algo ilógico y de suyo no podría ser. Por lo tanto, la conclusión sería que la doctrina sería falsa. Pero eso no es lo que postula la Iglesia Católica cuando habla de la transubstanciación. En particular, cuando la vemos en su exposición tomista, no es que lo que se dice, lo que se argumenta, no es que los accidentes, digamos, se quedan como en el aire, ¿no? O sea, que no inhieren en un ente y que por lo tanto, como tú dices, y bueno, y entonces, ¿en dónde está? ¿No? O sea, por lo tanto, no puede ser tal cosa. No, lo que sostiene la doctrina de la transubstanciación es que aquel que es el primero de todos los accidentes, y por lo tanto, en el orden en cuanto a la parte material del ente, que es precisamente la cantidad dimensiva, ese pasa a ser el sujeto de todos los demás accidentes, porque ya previamente, cuando todavía había la forma de pan y la forma de vino en ese tipo de materia, que por lo tanto daba la sustancia de pan y la sustancia de vino, ¿ok? Este primer accidente, que es el primero ante todo, que de hecho permite en cierto modo, le habilita a la parte material de poder ser parte material, porque sin cantidad dimensiva tampoco se podrían dar el resto de las cosas. O sea, el ente no podría llegar a individualizarse sin la cantidad dimensiva. Por lo tanto, la cantidad dimensiva, si bien es cierto que es un accidente propio y fundamental de la esencia de cualquier cosa, digamos, ilemórfica, de cualquier tipo de ente ilemórfico. De suyo que la cantidad dimensiva, en virtud de tal importancia que tiene para la individualización del ente, hace que al haber recibido la forma, cuando era pan y cuando era vino, puede seguir siendo sujeto de los otros accidentes, como en cierto sentido también lo es mientras es pan y vino. Entonces, todos los demás accidentes, posición, cualidad, lugar, etcétera, todos esos accidentes no es que se quedan en la nada, no es que no tienen a un sujeto como tal que los esté precisamente sujetando, ¿no? Que hace que puedan ingerir en tal sujeto, sino que de ser la forma del pan y la forma del vino, el sujeto, cuando se da la transubstanciación, tales formas cambian
por lo tanto deja de haber la forma del pan y la forma del vino, pero lo que hace la cantidad dimensiva es que pasa a ser en ese momento el sujeto de esos accidentes. Por lo tanto, no es que, de nuevo, no hay nada en lo que los accidentes puedan inherir, en lo que puedan sujetarse, sí hay algo, y sin embargo, no es tampoco la forma de tal cosa, porque la forma precisamente es la de la sustancia del Señor Jesús en cuanto a su divinidad, alma y cuerpo. Comprendo, comprendo. Bien, voy a leer lo que escribí porque no creo que lo pueda expresar mejor ahora mismo, pero Ujú. más o menos la respuesta que planteo es la siguiente. Todos los accidentes comparten el mismo modo de ser ordenados hacia una sustancia. Entonces, si todos los accidentes comparten el mismo modo de ser ordenados hacia una sustancia, pues en el caso de la cantidad no sería distinto. La cantidad también necesita inherir, porque si no, estaríamos hablando de accidentes de la cantidad. ¿La cantidad de qué? De nada. Seguimos el mismo problema, solo le estamos añadiendo un peldaño más, porque serían accidentes que inhieren a la cantidad, y la cantidad en sí misma tampoco es nada. O sea, entonces serían accidentes de nada, porque la cantidad se adhiere a nada. No sé si me explico. Entonces, eso, y en segundo lugar, pues que, digamos, alguien dice, yo digo, por ejemplo, algo es blanco, ¿no? Algo es blanco. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿qué es blanco? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué estás atribuyendo la blancura? Y yo puedo decir, no, estoy atribuyendo la blancura tal cual existe, a la blancura tal cual es, como si existiera en sí misma y por sí misma. Y tú me dirás, pues este hombre está loco, ¿cómo puede existir la blancura? Cuando nosotros mentalmente imaginamos algo blanco, pues nos imaginamos una hoja blanca, una pared blanca, o, no sé, un lápiz blanco, no sé, mil cosas, pero la cosa es que nosotros asociamos necesariamente pues los accidentes a un objeto. O sea, no podemos concebir accidentes en sí mismos sin sustancia. Entonces, si pensamos en circularidad, pensamos en un círculo. Si pensamos en altura, pensamos en un nombre alto. Entonces, decir que pensamos en cantidad y sin asociarlo a nada también al menos para mí no tiene una coherencia lógica, ¿no? Pensar en cantidad, pero cantidad de qué, ¿no? Sigue pendiente, ¿no? Entonces, esas serían mis dos críticas, ¿no? Que en primer lugar serían accidentes de un accidente y ese accidente sería accidente de nada. Y en segundo lugar, no tendría coherencia lógica en sí misma porque mentalmente nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Aprender, no sé, un accidente, una cantidad sin una sustancia que soporte la cantidad tampoco. No, ese sería, no sé, me explico fatal. En llamadas me explico fatal. Mucho mejor soy escribiendo, pero creo que sí me lograste comprender algo. Ajá, sí. A ver, y creo que hay algo que estás dejando a un lado, por eso que se te hace difícil de entenderlo, que es el hecho de que la cantidad dimensiva, por ser el primero de los accidentes, es aquella que también se comunica eh, con su forma y que por lo tanto es aquella que es la primera parte del ente que recibe el acto de ser. ¿Ok? La forma, que es precisamente el principio actual de la esencia, por lo tanto, aquella que le confiere el ser a la cosa y que finalmente hace que además esa cosa sea lo que es y no otra cosa, eso se da, o sea, en la materia se traduce en su primera parte en lo que es su cantidad, su dimensión. Todo empieza de ahí. Y luego tenemos el resto de las cosas, porque no podría haber lugar si primero no tienes una cantidad dimensiva. Tampoco puedes tener lugar, sin, posición, cualidad, etcétera, si primero no tienes una cantidad dimensiva. Entonces, el ser no lo reciben los otros accidentes, sino que el ser directamente, sino que el ser lo reciben los otros accidentes después de haber pasado por el primero de los accidentes. Entonces, dado que este primer accidente de la cantidad dimensiva es aquel que recibe el ser en un primer momento, también puede seguir manteniéndolo en cierto modo después de la transubstanciación para poder ser sujeto de los otros accidentes. Esto obviamente no se puede hacer por sí mismo, no es que cualquiera tiene la virtud de poder mantener en su accidente de la cantidad dimensiva el ser para poder luego seguir siendo sujeto del resto de los accidentes. Esto es algo que lo hace Dios como un milagro por su infinito poder. Él, precisamente porque ya le había conferido el ser, comunicado el ser a esos accidentes por medio de la forma, puede seguir, si él quiere,
manteniendo el ser por medio de la cantidad dimensiva para que los otros accidentes puedan tener algo en lo que seguir siendo. Porque como tú dices, no son por sí mismos, sino que son en otro. Entonces debe haber un otro, debe haber algo en lo que puedan ser. Bueno, esto precisamente es la cantidad dimensiva porque ya recibió su individuación al haber recibido el ser por la forma que Dios le ha comunicado, y esto permite luego que pueda darse una transubstanciación. Pero esto solo puede ser por virtud divina, no por virtud propia, porque por su propia naturaleza ningún tipo de ente puede hacer tal cosa. Comprendo, comprendo. Entonces tú dirías que la cantidad tiene ese, ¿no? Tiene acto de ser por sí mismo. Sí, tiene acto de ser, tiene acto de ser y es necesario que tenga acto de ser, porque sin acto de ser, entonces no puede ser. En este momento, por ejemplo, tu cuerpo, mi cuerpo, que tiene una cantidad, ¿no? Ujú. Está también, ha recibido, es lo que es, y está siendo, sobre todo, está siendo porque ha recibido el acto de ser. ¿Cómo recibe el acto de ser? Por ejemplo, la cantidad dimensiva de tu cuerpo o del mío, por la forma, por nuestra forma. Y es Claro, por eso comprendo, comprendo. que, sí, Pero, o sea, a lo que me refiero es ese acto de ser, ¿lo tiene por sí mismo? Porque si sería por sí mismo, sería una sustancia, ya no sería un accidente, ¿no? no lo tiene por sí mismo, sino que lo tiene por virtud divina. No, pero entonces, ¿dónde queda la sustancia si todos los accidentes son solo por virtud divina? No, 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 no comprendo. Claro, no es sustancia. Claro, en la transustanciación no hay sustancia, pero hablamos de los accidentes en general, ¿no? Ujú. Los accidentes en No son general sustancias, no derivan son su esencia. sustancias. Ajá, los accidentes en general derivan su ser de la sustancia. Pero ¿de qué manera? O sea, tú me explicaste que, bueno, los accidentes se reciben, todos los accidentes en realidad son accidentes del accidente de la cantidad dimensitiva, y la cantidad dimensitiva recibe su forma de la sustancia, si no te entendí mal. Pero No, desaparecida la sustancia, no, no, ¿cómo es que se preserva la cantidad? no es así. A ver, en el tomismo, sustancia es forma más materia. Las dos cosas unidas son sustancia. ¿Ok? Ahora bien, no es que por lo tanto la forma es la sustancia que luego viene a darle el acto de ser a la materia. No, sino que en el momento en el que la materia recibe una determinada forma, porque la materia es el principio potencial de la esencia, por lo tanto es aquella que al ser principio potencial o principio de cambio de la esencia, es aquella que recibe la forma que le da el acto de ser. Entonces, en ese momento se da la unión entre forma y materia, y esa unión es la sustancia. Sustancia, o también lo podemos llamar ente. En este caso, vamos a usar ambos términos como sinónimos. Van a Ujú. significar lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que pasa. Que, por lo tanto, todo, todo tu materia, que es aquella que viene a ser soporte de los accidentes, porque esto también es lo que es la materia. La materia es también soporte de los accidentes. Cuando hablamos de una materia asignada o materia individuada, la materia es soporte de los accidentes. Entonces, no es que la forma esté soportando el accidente de tu cantidad dimensiva, de tu lugar, de tu posición. No, no, no. Tu materia es la que está soportando esos accidentes. Ujú. Y es por esta razón que la cantidad dimensiva, por ser el primero de todos los accidentes, después de haber ya recibido el ser, ¿ok? Después de haber ya recibido el acto de ser, y finalmente cuando se da la transubstanciación, dado que ha tenido esa comunicación directa con el acto de ser, puede seguir preservando, en cierto modo, ese acto de ser, sin pasar a ser sustancia, porque si no, en este caso estaríamos diciendo que la cantidad dimensiva vendría a ser la forma y los otros accidentes serían la materia. Entonces tendríamos una nueva sustancia. Pero esto no Claro. puede ser, porque un accidente no puede ser forma, eh, digamos, como principio unitivo de otra materia, porque ya es un accidente en sí. Entonces, no puede darse ese cambio en su naturaleza.
porque Sí, no es tal cosa. y no tendría sentido tampoco, ¿no? Como dije, sería el color rojo de algo y Exacto, o sea, no el es color rojo es, exacto, es como si el color rojo pasara a ser un ente con acto de ser exacto, en sí mismo en lugar de ser en otro. Sería en sí mismo en lugar de ser en otro, claro. Por eso, exacto, de exacto. nuevo, la cantidad dimensiva sigue siendo accidente. No es que pasa a ser sustancia, no es que pasa a ser la forma de otra cosa. No, no, sigue siendo accidente, pero por haber recibido, al ser el primer accidente, fue el que recibe primero, que recibió, perdón, fue el que recibió primero el acto de ser. Entonces, eso le permite a Dios, por su propia virtud, por el poder divino, seguir compartiendo el acto de ser en ese accidente para que ese accidente pueda seguir siendo sujeto del resto de los accidentes. Comprendo, comprendo. ¿Y qué hacemos con el cambio? ¿No? Porque, bueno, aún después de la transustanciación, pues los accidentes cambian, ¿no? La locación, la cantidad Uh -huh, incluso puede cambiar, ¿no? Entonces, uh -huh. si es simple preservación en el momento del movimiento, ¿de dónde saca la individuación los accidentes? Pues, ¿no? Es que ya había ¿Qué sido cosa determina su individuado. cambio? No, ya No, había sido individuado. Mantiene la misma individuación que tenía. claro, claro, pero en el momento del cambio cambian esas individuaciones. A lo que me refiero es, por ejemplo, no sé, en el momento de partirlo con la boca, por ejemplo, Por ejemplo, ok, o en el momento de ajá, trasladarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todos sí. esos accidentes van cambiando. No puede ser la preservación de los accidentes de la sustancia anterior, porque la situación anterior ya cambió, pues. A eso voy. Entonces, ¿qué determina el cambio de esos accidentes si no hay sustancia? La corrupción de los propios accidentes. Dios deja de conferirle el acto de ser a la cantidad dimensiva para que de ese modo se puedan terminar corrompiendo. Mm, Porque ya ha cumplido en el momento en el que el católico mastica la hostia, ¿no? En ese momento ya se ha cumplido el fin de ese sacramento, de lo que para el católico es sacramento, ¿no? Entonces, ujú. dado que ya se ha cumplido el fin, pues ¿para qué tener que seguir confiriéndole el acto de ser? Para que siga siendo de ese modo y no pueda sufrir ningún cambio, como por ejemplo ser masticado, ser triturado, ser dirigido, eh, y bueno, cualquier otra cosa, ¿sí? En fin, ya ha Claro, cumplido con su fin. entiendo, entiendo, pero es que no tienen nada. Si Dios los deja de sostener en el ser, ¿no deberían desaparecer? Eh, O sea, ¿Tú te sin refieres ese como no de hay modo nada. inmediato? ¿Tú te refieres como de modo Claro, claro, inmediato? claro. Pues a ver, deja de conferirle el acto de ser, pero digamos, no radicalmente. O sea, no es que es como que el acto de ser, digamos, es como si hubiera solo dos modos de compartirlo. O sea, o lo tienes todo o no tienes nada. El acto de ser, al menos para el tomista, el ser es intensivo, ¿no? Se da una participación en el ser. Por lo tanto, hay un grado de ser, un determinado grado de ser que tiene cada cosa dependiendo de su participación en el ser. Por lo tanto, hay algo que pueda tener, como tú, por ejemplo, como persona, tienes un mayor grado de participación en el ser que, no sé, por ejemplo, este celular o, no sé, el árbol que tienes fuera de casa. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que algo tenga menor participación en el ser no significa que no esté teniendo en absoluto acto de ser. Lo tiene, pero en menor medida. Y esa menor medida permite que puedan darse cambios que, pues, como por ejemplo el de la corrupción por medio de la masticación de la hostia. Claro. Bien, bien. Pero sigue Creo que sin verlo razonable. Sí. no es que no lo veo razonable, simplemente es como que, bien, comprendo que la cantidad dimensitiva pues da lugar a los otros accidentes, porque bueno, digamos, el color rojo siempre lo vemos en superficies. La superficie siempre lo vemos en un objeto y un objeto es una cantidad, ¿no? Pero yo sigo al pensar en un objeto, tengo que pensar en algo, ¿no? O sea, digamos, un plátano, una manzana. Es una cosa, una cantidad, claro, pero es de algo, ¿no? Es de un objeto en sí mismo. Entonces, ya.
Podemos separar conceptualmente la cantidad dimensiva de su sujeto, pero yo no sé cómo en la realidad se pueda separar la cantidad dimensiva de un sujeto, y aún concediendo que se pueda, quizá eh, no sé cómo es que la cantidad sola por sí misma pueda soportar Déjame, todos los cambios de los sujetos, de perdona los que te accidentes. interrumpa, perdona que te interrumpa para entenderte bien. Dices, y tú dices, ¿no? O sea, al desarrollar el razonamiento dices, bueno, no sé cómo podríamos separar la cantidad dimensiva de un sujeto. Cuando dices Mm, en ese caso sujeto, ¿a qué te estás refiriendo? a la sustancia. Ok, bien. Ahí tienes la cosa. La sustancia, ¿para ti qué es? ¿Tú cómo la entiendes la sustancia? Aquel sujeto de predicación, bueno, tenía algunas definiciones aquí para no ser impreciso, pero sí, básicamente es el sujeto de predicación. Claro. A ver, para poder entender cómo funciona, digamos, eh, para poder entender la justificación de la doctrina de la transustanciación que del católico, tienes que apelar a la doctrina atomista, porque al menos a mi entender, capaz que a lo mejor luego a mí se me escapa algún dato, pero a mi entender, el tomismo en realidad es la única corriente teológico-filosófica del catolicismo que da una verdadera explicación o mejor dicho, una verdadera exposición de lo que sucede en la transustanciación. Luego, hay otros que más o menos han intentado un poco perfilarlo, pero no dan no hacen un verdadero desarrollo pleno, ¿ok? Entonces, y sobre todo, y si es que hubiera alguien más que hubiera hecho tal cosa y que yo no lo sepa, que también puede ser, pero bueno, yo la estoy tratando de justificar como tomista. Entonces, para poder entender esto, debes también entender cuáles son los presupuestos tomistas. Para el tomista, la sustancia, como te decía antes, no es sujeto de los accidentes. Sustancia, lo que termina significando es la unión de forma y materia. Sí, La materia, el sentido principal, así lo define Ferraro. perfecto. Entonces, es la unión de forma y materia. Los dos unidos son sustancia. ¿Ok? Por separado, solo la forma no es sustancia, solo la materia tampoco es sustancia. Bien, entonces, vamos por partes. Cuando hablamos de la forma es principio actual, o sea, aquella que confiere, por la cual Dios confiere el acto de ser a la materia. Y que además también le confiere el qué es. No solo le confiere el ser, sino que le confiere también el ser algo de un modo específico. Por lo tanto, tú estás siendo por la forma que tienes y además estás siendo que, bueno, eres un animal racional, en particular eres un hombre, etc. ¿Ok? Bueno, la materia, cuando hablamos de materia, la podemos definir de dos modos. En el tomismo, ¿ok? Yo siempre te estoy explicando estos presupuestos porque, dado que la explicación es tomista, la explicación a la transustanciación, también se tienen que entender los presupuestos tomistas, porque tratar de entenderlos desde otra perspectiva le llevaría a uno a cometer errores o a no entender la justificación tomista. Entonces, la materia se define de dos modos en el tomismo. Dependiendo de si estamos hablando de la materia, digamos, signada o no signada. La materia no signada, o también conocida como materia común, en ese caso, la definición de la materia es principio potencial de la esencia. Es decir, por la esencia de la humanidad, que sería la materia común o no signada, porque no podemos nosotros, digamos, signar, o sea, señalar la humanidad. Nosotros lo que podemos hacer es señalar a el humano, o sea, tú, yo, ¿no? Pero no podemos apuntar el dedo hacia la humanidad, porque esa es la esencia, la materia, por lo tanto, común. Okay, entonces, en este caso, la materia es principio potencial de la esencia. Mientras que, en cambio, cuando hablamos de materia signada o también conocida como materia particular, entonces ya no estamos hablando de principio potencial de la esencia, sino de principio que sustenta los accidentes. En este caso, tú, de modo individual, tu materia está sujetando determinados accidentes, como los que, por ejemplo, estábamos mencionando antes. Entonces, la forma no está siendo sujeto de tus accidentes, ni tampoco
toda la sustancia, propiamente hablando, está siendo sujeto de tus accidentes, sino que tu materia está siendo sujeto de tus accidentes. En particular, a partir de la cantidad dimensiva en adelante. ¿Ok? La cantidad dimensiva, que es el primero de los accidentes, es la que luego termina sujetando el resto de los accidentes. Es por eso, pero no, la cantidad dimensiva no es algo en sí misma. O sea, no es que la cantidad dimensiva es el acto de ser. El acto de ser es la forma. Entonces, en el momento en el que Dios le da la forma a la cantidad dimensiva, ésta empieza a ser y a hacer algo en particular, y ese algo particular lo será también en virtud de los otros accidentes que va a tener. Posición, lugar, cualidad, etc. Entonces, en el momento de la transustanciación, la cantidad dimensiva puede seguir siendo sujeto de esos accidentes porque ya lo era antes. No es que antes no lo era y después se mueve y viene a ser algo que sí comienza a ser sujeto de los accidentes. No, no, ya era sujeto de los accidentes. Porque esto es lo que precisamente es la materia signada o materia particular. Sujeto de los accidentes, es aquella que va sujetando. Por lo Bien, tanto, sujeto, teniendo en cuenta esto, por eso que digo, no es que, o sea, porque me sonaba un poco raro, me hacía ruido lo que tú decías antes, por eso perdón, que te paré, pero así al menos nos vamos entendiendo. bien, déjame entender. Entonces, tú dices que los accidentes inhieren en la materia. Así, en resumen, básicamente. A ver, los accidentes inhieren en la sustancia, propiamente hablando, no en la Sí, materia como tal. La materia, ¿por qué? Porque la materia sin forma en realidad no es. Ok, claro. Claro, entonces, no hay- sí, entonces inhieren en la sustancia. Sin embargo, cuando hablamos de los accidentes de tipo material, porque luego también podríamos hablar de los accidentes de orden formal, pero si hablamos de los accidentes de orden material, entonces estos tienen por sujeto como tal la materia misma. La materia es sujeto de los accidentes. de una clase, entonces, de los accidentes tipo material. Pero sí, solo, a ver. Voy a leer algo de Santo Tomás, esto es de Principio Naturae, dice así. Ujú. Hablando pues sin más, la forma tal será la materia, el sujeto en cambio el accidente. Si bien a veces se toma el uno por el otro, a saber la materia por el sujeto y viceversa. Bien, acá Santo Tomás da un ejemplo, dice, el hombre no recibe su ser por la blancura, ¿no? Sino que el hombre tiene, ¿no? O sea, es un accidente la blancura, no recibe su ser por la blancura. Pero Ujú. entonces, lo que yo no entiendo es por qué ciertos accidentes, por ejemplo, tú me mencionas los accidentes materiales, sí toman su ser o sí inhieren en la materia y no necesariamente en el sujeto, ¿no? O sea, la materia en sí misma no es nada, como tú mismo dices, sin forma. ¿Por qué tendría que inherir en el sujeto? Expreso mal. ¿Por qué tendría que inherir solo en la materia y no en el sujeto en general, no en la sustancia? Porque esos accidentes son de orden material y no de orden formal. Un accidente de orden formal, por ejemplo, piensa en precisamente una idea, ¿no? Un pensamiento, una idea, un razonamiento. Por operar en el intelecto, y el intelecto no es de orden material, sino inmaterial, por lo tanto formal, no podríamos decir que ese pensamiento, ¿no? Claro, no esa, está en la esa materia. idea, exacto, Pero no acá no está en la estás materia. confundiendo inherencia con composición. Porque, o sea, yo te entiendo. Los accidentes materiales están compuestos de materia, obviamente, porque, bueno, no sé, un mouse, por ejemplo, es material, claro, y la individuación, el color, etcétera, son materiales, pero Ujú. no sé si, o sea, yo al menos veo a los accidentes como relacionales con la sustancia. Entonces, por ejemplo, yo soy un hombre, ¿no? Entonces, todos estos accidentes comunican la sustancia que yo soy, hombre. ¿No? Entonces, Ujú. si tuviera, no sé, una forma circular, color rojo, etcétera, sería una manzana, ¿no? Entonces, la idea es que, aunque se estén compuestos los accidentes materiales por materia, comunican un sujeto, comunican una sustancia. Sin sustancia no tendrían sentido, no tendrían un sentido de ser, ¿no? Expresan, expresan, Exacto, quizás mejor dicho, expresan, no comunican. Claro, claro, es una expresan
posición. Claro, sí, claro. A ver, los accidentes expresan la forma, vamos a decirlo así. Por ejemplo, tú, por tener dos manos, dos brazos, dos piernas, dos pies, por tener las características fisiológicas que tienes en general, vamos a decirlo así más rápidamente, eres un hombre y no una mujer, por ejemplo. Entonces se está expresando algo que en realidad se encuentra en tu forma, porque es por tu forma que tú eres un hombre y no una mujer. Muy bien. Entonces, claro, en ese sentido sí, claro. Pero es que no entiendo muy bien Claro, cuál ahora mi sería la pregunta viene, conclusión de esto. si es que los accidentes expresan una sustancia, en la transubstanciación Una no hay forma, sustancia. ¿Qué sería? una Claro, la forma. forma, Expresa ¿dónde una forma. estaría? Expresión de qué serían en la transubstanciación si no hay nada? Si la cantidad también es una expresión. O sea, si no hay pan y vino, o sea, solo Sí, no, ojo, no, la cantidad como tal no una es expresión. propiamente hablando una expresión, ¿ok? No es propiamente hablando, la cantidad per se no es una expresión, sino que es siempre relativo a otra cosa. O sea, tú piensas o sea, cómo puede explicar esto de modo más sencillo? Mm, Tú tienes cantidad, ¿ok? En todo lo que es materia. Y sin embargo, no toda la materia es exactamente lo mismo. Entonces, la cantidad dimensiva de tu propio cuerpo no es como tal la expresión de la Ya te esencia. entendí. Claro, 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 porque todas las cosas tienen cantidad, no es algo común a una Exacto, cosa. exacto. No es algo solo de una cosa, sino que todo lo que es ilemórfico, ¿no? Por ser materia y Tiene cantidad, forma, sí, sí, sí. tiene Ya te entendí. cantidad. Entonces, no es expresión per se de la forma, sino que va dependiendo de otras cosas también, ¿no? O sea, tiene por la forma, tiene el acto de ser, pero no está siendo necesariamente la expresión de la esencia, ¿ok? Porque en el momento en el que yo muera, esta cantidad del cuerpo dejará de tener la esencia de hombre y sin embargo no es que va a dejar de ser en absoluto, Bueno, claro, sí. Va a ser hombre ¿ok? muerto, sí, cambiaría, sí, Exacto, claro. o sea, sigue siendo algo que cadáver en particular, pero primero, para poder ser algo, primero tiene que ser. Entonces, eso es lo que hace la cantidad dimensiva. Permite que un ente ilemórfico sea. Porque si algo fuera forma pura, entonces no estaríamos hablando de un ente ilemórfico, sino que estaríamos hablando de precisamente un ente puramente espiritual o forma pura, como también la llama Santo Tomás. Entonces, Claro, para comprendo. para que la materia pueda ser, primero debe tener forma. Y para que pueda ser algo, debe tener la esencia. La esencia también se la comunica a la forma. Ok, la forma comunica, como te decía antes, dos cosas. El acto de ser y el ser algo de un modo específico. Comprendo, comprendo, comprendo. Creo que parte de mis dudas están solucionadas con eso, pero Ujú, sigue quedándome los demás accidentes, ¿no? El color, la ocasión, etcétera, etcétera. Bien, ujú. yo te puedo aceptar de la individuación, pero esos otros accidentes, pues sí son una expresión de algo. Y sí, ya, te acepto, inhieren, ya no hay problema con la inherencia, inhieren en la cantidad dimensiva. Pero siendo expresión, ¿por qué conservan sus cualidades si ya no expresan nada? O sea, no Porque, estaríamos. O porque sea, esto Dios... es como como hacían los antiguos herejes, ¿no? Cristo apareció ante ellos y les dijo: "Tocad", Ujú. ¿no? Esto es mi carne, ¿no? ¿Por qué nosotros teníamos que creer que, pues, que nuestros sentidos nos engañan, ¿no? Porque los accidentes sí, por naturaleza son Claro. expresión, como lo dijiste. Si son expresión, cuando cambia todo y ya no hay nada, Ujú. ¿por qué permanece esa expresión? A eso es lo Claro. que me refiero. A ver, permanece, bueno, porque Dios ha querido, o sea, esta es la Claro, explicación que se eso. da, es la A explicación lo que me refiero que es da el cómo, ¿no? tomista. Creo que el por qué era malo. ¿Cómo es que Ok. permanece? Sería la pregunta ideal. El cómo es por lo que, como te decía al inicio, porque dado que ya habían recibido la individuación, o sea, la individuación empieza con la cantidad dimensiva, como decíamos, pero no es que termina ahí, sino que se dan también el resto de las cosas. Entonces, vamos a pensar en la hostia que es redonda, ¿no? O sea, es Mm, un círculo. ah, Ok, entonces, claro. tiene una determinada, digamos, una determinada expresión, vamos a usar esta palabra,
por ejemplo, color blanco, figura de círculo, una determinada textura cuando la tocas. Ok, todos estos accidentes ya estaban individuados antes de la transustanciación, ¿no? Cuando todavía era pan, para el católico, ¿no? Obviamente, cuando todavía era pan, era pan porque ya había esa forma comunicada, esa materia de ese modo, permitía que se individuara la forma en la materia y que tú lo vieras con, digamos, un poco, lo vieras y lo tocaras, bueno, que lo percibieras del modo en el que lo estamos describiendo. Entonces, está expresando de un modo específico su esencia antes de la transustanciación. Y debido a que ya ha sido individuado todo, todos los accidentes ya están individuados, no es que faltan accidentes por individuar, sino que ya están individuados, entonces sus operaciones pueden seguir siendo las mismas después de la transustanciación en virtud del poder de Dios que le sigue participando el acto de ser después del ritual. ¿Entiendes? Ya tenían la individuación, ya la habían recibido. Y es por eso que sigue siendo blanca, por eso que sigue siendo circular, es por eso que sigue teniendo esa textura, ese sabor, ese olor. Mm, creo que sí lo entiendo, creo que sí lo entiendo. Gracias por la conversación, creo que puedo estudiarlo más con esta información. Bueno, me alegro mucho. Bueno, aquí aprovecho para decirlo, ok, no he visto bien todos los comentarios, pero veo que hay algunas personas que han estado escribiendo cosas un poco, a lo mejor, en contra de Josué. Y yo quisiera pedirles que no hagan esto, ¿ok? O sea, yo soy el que les da permiso para empezar a las personas para que puedan venir a los vivos. Y además, con Josué, nosotros estábamos manteniendo, digamos, un debate a la distancia por medio de escritos. Yo escribí un opúsculo donde tomé en cuenta algunas de sus objeciones, algunos de sus razonamientos en contra de la transustanciación. Luego también mantuvimos algunos intercambios por mensaje de texto. Luego también él escribió algo para tratar de contestar a mi opúsculo. O sea, no es la primera vez que estamos hablando él y yo. Y de todos modos, siempre es bueno como cristianos no, digamos, no ir en contra de la persona, ¿no? Además, me parece a mí que esta ha sido una buena charla. No ha venido aquí Josué, digamos, con las ganas solamente de, no sé, de atacar o de venir a decir, no, la transustanciación es una estupidez que no sirve para nada, es ilógica, no se puede tener, no tiene sentido. No, sino que se ha presentado aquí con mucho respeto y para tratar de entender el cómo funciona. O sea, a mí esto me parece algo que solamente alguien honesto y que realmente está en busca de la verdad va a hacer. Entonces, creo que son cosas nobles y que hay que elogiar. Entonces, por eso que de ahí digo, yo creo que es un error decir cosas, dejar algunos comentarios como los que he leído sobre algunos, no he podido leer todos, como los que se han dejado aquí. Así que te pido perdón, Josué, por ellos, ¿ok? En nombre de ellos. Y nada, espero que te haya sentido cómodo y que te haya podido ayudar un poco en, digamos, en poder entender la doctrina de la transustanciación. Sí, Miquel, agradezco mucho tus palabras y sí, creo que me llegó algo de la conversación. Muchas gracias por dejarme participar. Perfecto. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo.